El zumbido del reactor era el tipo de sonido que dejabas de oír tras unos años de servicio. Era constante, profundo, como el lento latido de una bestia dormida. Y en el puente de la Row, el capitán Grant había aprendido a confiar más en él que en la mayoría de la gente. Fuera del casco, el vacío se extendía en todas direcciones, negro, infinito y engañosamente tranquilo. La tripulación se movía con una eficiencia silenciosa, producto de demasiados meses sin permiso en tierra. Cada hombre y mujer estaba inmerso en rutinas que mitigaban el tedio, pero los mantenían listos para los problemas. El problema llegó más rápido de lo que nadie esperaba. Empezó como un punto en la pantalla táctica. Pequeño, débil, como un susurro al borde del oído. El teniente Harris, el oficial de sensores de la nave, lo observó con el ceño fruncido durante un largo segundo antes de anunciar: «Capitán, tengo múltiples contactos con rumbo 172, alta velocidad». Grant se inclinó sobre la pantalla. Los contactos no eran humanos. Sus firmas de propulsión eran extrañas, demasiado limpias, demasiado nítidas, y había muchos. Al menos un centenar de naves, quizá más, todas acercándose en formación cerrada. No necesitaba que Harris le confirmara lo obvio. No era un convoy mercante, y desde luego que no era una visita diplomática. Las comunicaciones crepitaron. Flota desconocida, aquí la nave de la Tierra unida a Row. Identifíquense de inmediato o cambien de rumbo. Silencio. Grant se enderezó, entrecerrando los ojos. Pongan todas las armas en alerta. Mantengan los escudos en frío hasta que ordene lo contrario. Quería que pensaran que el Arrow era solo otro crucero pesado a la deriva por el sector. Cuando la respuesta alienígena finalmente llegó, no fue en ninguna frecuencia que los humanos usaran. Los sistemas de traducción se activaron a mitad de la transmisión, captando solo fragmentos. Especie primitiva. Ríndanse. La extinción está asegurada. La voz era grave y gutural, cada palabra cargada de un peso de desprecio. Una oleada de tensión recorrió a la tripulación del puente. Harris murmuró algo por lo bajo y el jefe de artillería incluso sonrió. «Capitán», dijo Harris, «sus naves de vanguardia están entrando en rango de tiro». Grant respiró hondo. 100 naves de guerra alienígenas contra una nave humana. Ni siquiera se suponía que fuera una pelea. Sobre el papel, el Arrow debería haber sido reducido a escoria antes de que pudieran disparar un solo tiro. Pero el papel no sabía nada de las nuevas baterías de cañones de riel ocultas bajo el blindaje dorsal. No sabía nada de las cizallas gravitatorias atornilladas a la espina dorsal de la nave ni de los proyectiles de tungsteno que podían cortar el blindaje como si fuera papel de seda. Y desde luego, los alienígenas tampoco lo sabían. «Fijen soluciones de tiro en las primeras 10 naves», dijo Grant con calma. «Sin disparos de advertencia». Después de eso, no hubo más palabras. Solo el siseo de las computadoras de puntería activándose, el leve retumbar del reactor aumentando a potencia de combate y el súbito golpe de adrenalina en cada pecho. La flota alienígena cambió de formación, sus naves erizadas de armas. La nave líder abrió fuego, brillantes lanzas de energía iluminando la oscuridad. El Arrow no se movió. Sus escudos destellaron por un instante, absorbiendo los impactos. Fuego. El puente se iluminó con el profundo rugido de los cañones de riel. Cada disparo era un haz de luz blanco-azulada que se desvanecía en la negrura. La primera nave alienígena simplemente se hizo pedazos. Sin fuego, sin explosión, solo escombros esparciéndose en el vacío mientras el proyectil atravesaba su núcleo. La segunda nave la siguió un instante después, luego la tercera. Para cuando los alienígenas se dieron cuenta de que estaban muriendo más rápido de lo que podían maniobrar, el Arrow ya había borrado los primeros 10 objetivos. El vacío estaba lleno de restos a la deriva y destellos de atmósferas liberadas, y Grant ni siquiera se había levantado de su silla. El buque insignia alienígena había estado transmitiendo un flujo constante de datos tácticos a toda su flota hasta la primera salva del Arrow. Ahora ese canal estaba fracturado, interrumpido por ráfagas de estática y silencios repentinos a medida que una nave tras otra desaparecía de la red. En el puente del buque insignia,
El almirante Vorsk del Imperio Dravari miraba la pantalla holográfica con incredulidad. No era posible. La nave humana, si es que esa torpe carcasa de metal de especie primitiva merecía tal título, había destruido 10 naves de guerra en menos de 15 segundos. Las naves de Vorsk no eran patrulleras ligeramente armadas. Eran la punta de lanza de una flota de conquista imperial. Cada una armada con suficiente potencia de fuego para cristalizar la superficie de un planeta en cuestión de horas. Y sin embargo, habían sido borradas. Sin previo aviso, sin acumulación visible de energía, sin un desgaste gradual de las defensas. En un instante estaban vivas, y al siguiente, estaban destrozadas. Sus cascos blindados partidos como la cáscara de una fruta madura. El segundo al mando del almirante Dravari se inclinó, sus mandíbulas chasqueando con agitación. Almirante, nuestros escáneres detectan proyectiles de impulso de masa, pero su velocidad excede las tolerancias registradas. Ningún sistema de propulsión conocido podría. Silencio, espetó Vorsk. Esa nave es un engaño. Una trampa tendida por una potencia mayor. Esos humanos no son capaces de tal ingeniería. Ellos. Una nueva ráfaga de estática llenó el aire mientras otras 3 naves se perdían. La pantalla táctica sangraba iconos rojos a un ritmo que le revolvía el estómago a Vorsk. Su mente estaba entrenada para la guerra, para la estrategia, para el paciente desmantelamiento de la voluntad de lucha de un oponente. Pero lo que estaba ocurriendo no era una guerra. Era una masacre. En el Arrow, el capitán Grant ni siquiera miró la pantalla del recuento de bajas. No le importaban los números. Los números te volvían complaciente. Te hacían pensar que estabas ganando porque las matemáticas lo decían. A Grant solo le importaba el impulso. Mantenerlo, impulsarlo hacia adelante, aplastar al enemigo antes de que pudiera adaptarse. La voz del jefe de artillería llegó por el comunicador. Capitán, los cañones principales están calientes. El ciclo de recarga es estable. ¿Quiere mantener la secuencia de disparos sobre las naves pesadas o dividir el fuego hacia sus escoltas? Grant estudió la formación. Los alienígenas estaban apretando filas, pero al hacerlo, se estaban convirtiendo en blancos perfectos. Mantengan el fuego sobre las pesadas. Las escoltas no pueden ganar esto sin sus colmillos. La siguiente andanada golpeó más fuerte que la primera. 4 cruceros pesados en el centro de la flota alienígena fueron destripados. Sus reactores entraron en estado crítico en destellos cegadores. Las ondas expansivas destrozaron las naves circundantes, desgarrando escudos y esparciendo escombros por el vacío. El puente de la Arrow permaneció en silencio, a excepción de los suaves pitidos de los bloqueos de objetivos y el rítmico zumbido de los cañones de riel. Para un extraño, la calma podría haber parecido inquietante, incluso inhumana. Pero para la tripulación de Grant, era el sonido del control absoluto. Capitán, dijo Harris desde la estación de sensores. La formación enemiga se está rompiendo. Estoy leyendo. Se detuvo a media frase. Sus manos se congelaron sobre los controles. Nos están llamando. Grant enarcó una ceja. Abran el canal. Oigamos cómo suenan los depredadores cuando se ahogan en su propio orgullo. La voz alienígena llegó, densa por la estática pero aún destilando desprecio. Nave humana, cesen el fuego. Han infligido pérdidas inaceptables. Permitiremos que su especie se someta a la autoridad Dravari sin más. Grant cortó la transmisión con un gesto de la mano. Fijen el objetivo en su buque insignia. En el puente Dravari, el almirante Vorsk sintió un destello de inquietud que nunca admitiría en voz alta. El capitán humano ni siquiera había respondido. Sin negociación, sin fanfarronería, ni siquiera el primitivo impulso de regodearse. El silencio era peor que las amenazas. Una alarma estridente sonó en el puente del buque insignia. Los chasquidos del oficial de armas se tradujeron en urgencia. Proyectil entrante, sin tiempo para evadir. El proyectil del cañón de riel impactó de lleno en el buque insignia Dravari. Sus escudos brillaron al rojo vivo y colapsaron al instante. El proyectil atravesó el casco de proa, cortando mamparos y liberando cubiertas enteras al espacio antes de salir por la sección de popa. No hubo una explosión masiva,
ni una dramática bola de fuego, solo una herida abierta y una súbita y catastrófica pérdida de presión. Las garras de Borsk se clavaron en los reposabrazos de su trono de mando. A su alrededor, los miembros de la tripulación se apresuraban, tratando de estabilizar la energía. Sabía que era inútil. La nave de guerra humana no había disparado un rayo de energía que pudiera ser desviado o disipado. Había lanzado un trozo de metal más rápido de lo que la mayoría de las naves podrían imaginar, y nada en el arsenal Dravari podía detenerlo. Señal a todas las naves. Ladró Borsk. Formación de dispersión. Abrumar sus sistemas de puntería, pero dispersarse solo los hacía más fáciles de eliminar uno por uno. Grant observó cómo la formación alienígena se deshacía. Predecible. Cambien a fuego a discreción, le dijo al jefe de artillería. Ni un solo disparo desperdiciado. Cada proyectil mata algo. Las torretas dorsales de la Row rastrearon y dispararon en perfecta sincronización. Un proyectil alcanzó a una fragata en fuga en el centro, cortándola limpiamente en dos. Otro atravesó la sección del puente de un destructor antes de que pudiera angular sus escudos. Los alienígenas devolvieron el fuego, por supuesto. Andanadas de plasma, lanzas de luz coherente, misiles guiados con sistemas de rastreo mucho más avanzados que cualquier cosa que los humanos hubieran desplegado públicamente. Pero las contramedidas de la Row funcionaron a la perfección. El plasma se disipó contra la piel de energía experimental de la nave. Los láseres se refractaron en haces inofensivos. Los misiles fueron eliminados por las baterías de defensa puntual. La tripulación de Grant no vitoreaba con cada baja. No tenían por qué hacerlo. La satisfacción estaba en el trabajo. En hacerlo limpiamente, en ver a un enemigo que se creía invencible desmoronarse en tiempo real. De vuelta en el buque insignia Dravari, el almirante Borsk se dio cuenta de algo terrible. Los humanos no se apresuraban a presionar el ataque. Se quedaban exactamente donde estaban, controlando la distancia, manteniendo la flota a la distancia perfecta para que sus armas dominaran. Esto no era un acto desesperado de defensa. Era un exterminio de precisión. Almirante, dijo uno de sus ayudantes, debemos retirarnos. Este enemigo está más allá de... Silencio, gruñó Borsk. La retirada era impensable. El imperio Dravari no huía de sus presas. Y sin embargo, en su corazón, Borsk sabía que quedarse era morir. Otro proyectil atravesó el buque insignia, cortando su sistema de comunicaciones. La red de mando del almirante Dravari se disolvió en el caos. En el Arrow, Harris informó con calma. El buque insignia está inutilizado. Están ciegos, señor. Grant asintió lentamente. Bien. Que lo sientan. Durante los siguientes 2 minutos, el Arrow desmanteló la flota Dravari como un cirujano desmontando una máquina. Los cañones de riel dispararon sin pausa, cada proyectil encontrando un objetivo con una precisión infalible. Las naves alienígenas intentaron esconderse detrás de los restos de sus muertos, pero los sistemas de puntería de la Row podían ver a través de las carcasas metálicas como si no estuvieran allí. La zona de muerte se amplió, los campos de escombros crecieron hasta que las propias estrellas quedaron ocultas por el metal a la deriva y los cadáveres congelados. La voz de Grant fue firme cuando finalmente volvió a hablar. Transmitan a las naves supervivientes. Abandonen el espacio humano ahora. Cualquier nave que permanezca en rango en 60 segundos será destruida. No hubo respuesta, ni del almirante Dravari, ni de ninguna nave. Pero las naves supervivientes viraron, sus motores brillando intensamente, dispersándose en el vacío tan rápido como sus propulsores se lo permitieron. Grant se recostó en su silla, con el más leve rastro de una sonrisa en la comisura de sus labios. Armas en espera. Registren el tiempo del enfrentamiento. 4 minutos y 53 segundos, dijo Harris. El puente quedó en silencio. Ya no por la conmoción, sino por el peso de lo que acababa de suceder. Una sola nave humana se había enfrentado al orgullo de un imperio alienígena, y sin recibir un solo golpe serio. Grant sabía que esto no era el final. Los Dravari volverían, y la próxima vez vendrían con algo más que arrogancia, pero recordarían este día,
y también lo haría cualquier otra raza que observara desde las sombras. El Arrow viró lentamente, dejando los restos de toda una flota a la deriva en el frío vacío. El campo de escombros aún permanecía en el espacio como una cicatriz en la realidad. Incluso horas después de la batalla, nubes de restos flotaban en lenta rotación, brillando bajo la luz de las estrellas. Placas de casco rotas, soportes de armas destrozados y la ocasional forma a la deriva que una vez fue un tripulante Dravari. Los sensores de la Arrow etiquetaron cada pieza para evitar la navegación, pero el capitán Grant no ordenó la limpieza. Que se quede ahí, pensó. Que la galaxia vea lo que pasa cuando vienen a nuestra puerta con armas. El puente funcionaba a media voz. Hombres y mujeres en sus puestos hablaban en tonos bajos, realizando diagnósticos postcombate y revisando los sistemas en busca de daños. Pero la calma era engañosa. Cada hombre a bordo sabía que acababan de lograr algo que nadie creía posible. Una sola nave de guerra enfrentándose a la punta de lanza de una flota de invasión alienígena y saliendo sin un rasguño. Grant se reclinó en la silla del capitán, mirando la pantalla táctica. Ya no había firmas hostiles al alcance. Los supervivientes habían huido en todas direcciones, dispersándose en la negrura. Algunos regresarían cojeando al espacio Dravari con historias de humillación. Otros podrían desaparecer por completo. Ya podía imaginar las repercusiones. Esas repercusiones comenzaron antes de lo que pensaba. Para cuando el Arrow despejó la zona de combate, las primeras transmisiones interceptadas ya rebotaban por los sistemas exteriores. Informes de pánico, confusos y contradictorios enviados por las naves Dravari supervivientes. Grant escuchó un fragmento por el comunicador. Ataque no provocado. Nave humana primitiva. Armas imposibles. Flota destruida. Solicitamos refuerzos inmediatos. La voz estaba tensa, casi quebrada. Pero lo que más destacaba era el tono. Miedo. Los Dravari eran depredadores por naturaleza e historia. Sin embargo, esta voz tenía el tono agudo y tenso de una presa. Grant silenció el audio y miró a Harris. ¿Cuántos canales estamos captando? 17 transmisiones separadas, todas en diferentes bandas militares Dravari, dijo Harris, sus manos volando sobre su consola. Si intentaban mantener esto en secreto, han fracasado. Cualquiera con un puesto de escucha en 2 sectores a la redonda se va a enterar. La boca de Grant se torció en lo que podría haber sido satisfacción. Bien. Que hablen. En los mundos centrales Dravari, hablar era exactamente lo que ocurrió. Las noticias viajaban más rápido que las naves en esa parte del espacio a través de relés, naves comerciales, contrabandistas, incluso puestos de escucha en el espacio profundo operados por imperios rivales. Y cuando se corrió la voz de que el orgullo de la flota Dravari había sido aniquilado en minutos por una sola nave de guerra humana, la incredulidad fue la primera reacción. Pero la incredulidad no duró mucho. Los supervivientes que regresaron trajeron registros visuales, datos de sensores, y quizás lo más condenatorio, telemetría de batalla en bruto que mostraba proyectiles moviéndose a velocidades que ningún sistema de impulso de masa conocido podía alcanzar. El Consejo de Guerra Imperial se reunió en cuestión de horas. En la gran cámara de la Ciudadela de la Aguja, el almirante Borsk se presentó ante los señores reunidos, su cuerpo aún con las leves cicatrices de la descompresión por la destrucción de su buque insignia. Su voz estaba despojada de la arrogancia que una vez tuvo. Esto no fue una casualidad, dijo Borsk, sus mandíbulas quietas. Esto no fue suerte. La nave humana nos atacó con armas más allá de nuestra ciencia actual, un blindaje que ignoró nuestro bombardeo más pesado y una tripulación que operó con una precisión despiadada. Esto no fue el acto de una especie de un rincón olvidado. Fue el ataque de un depredador que esconde sus colmillos hasta el momento de matar. Algunos de los señores sisearon con incredulidad. Uno ladró. Huyó de una sola nave. Sobreviví, replicó Borsk, porque decidí retirar lo que quedaba de mi flota. Si me hubiera quedado, ninguno de nosotros estaría aquí para discutir esta amenaza. La cámara se llenó de un silencio inquieto y chasqueante. Era raro que un Dravari admitiera el miedo. Más raro aún que uno de sus almirantes lo dijera en voz alta. A bordo del Arrow, Grant no pensaba en la tormenta política en el espacio Dravari.
Ya estaba pensando en lo que venía después. Habían ganado la batalla, pero esa victoria era un foco de atención, no un escudo. En el momento en que las capacidades de la Row se conocieran, todas las potencias rivales de la región se apresurarían a replicar la tecnología o a encontrar una forma de contrarrestarla. Señor, dijo Harris, sacándolo de sus pensamientos. El comando de la flota solicita un informe directo de usted. Canal seguro, alta prioridad. Grant asintió. Transfiérelo a mis aposentos. En la privacidad de sus aposentos, el rostro del almirante Saurin apareció en la pantalla. El hombre mayor no perdió el tiempo en formalidades. He leído los registros de batalla, Saurin, dijo. No necesito decirte la onda expansiva que esto va a causar. No, señor, dijo Grant. Entonces te diré algo más. Acabas de pintar un blanco en tu nave del tamaño de la luna. Los Dravari no se tomarán esta humillación a la ligera, y los otros tampoco. Espera espías, asesinos, sabotajes. Demonios, tal vez una coalición entera venga a por ti solo para demostrar que se te puede matar. Grant no se inmutó. Son bienvenidos a intentarlo. La boca de Saurin se torció. Me imaginaba que dirías eso. Las órdenes son proceder a Sol para un informe inmediato e inspección de sistemas. Y Grant, no ataques a menos que te disparen. Sé que te gusta dar ejemplos, pero los altos mandos están nerviosos. Grant asintió brevemente. Entendido. El viaje de regreso fue tranquilo, pero el silencio era engañoso. En todo el espacio humano, las noticias de la resistencia de la Row contra los Dravari se extendieron tan rápido como en territorio alienígena. Soldados, ingenieros y civiles por igual susurraban al respecto. Algunos lo llamaban la prueba de que la humanidad finalmente había reclamado su lugar como una potencia entre las estrellas. Otros murmuraban sobre el peligro de provocar a antiguos imperios. En los bares espaciales de la estación Ceres, capitanes de cargueros de voz ronca brindaban por la tripulación anónima que había destrozado una armada alienígena antes del almuerzo. En las colonias fronterizas, los padres contaban la historia a niños con los ojos muy abiertos que ya convertían a Grant y su tripulación en leyendas. Pero también había otros susurros, más silenciosos, más agudos. Rumores de otras potencias buscando debilidades, enviando naves encubiertas para seguir a las patrullas humanas. Informes de agentes Dravari vistos en puertos donde no tenían nada que hacer. Y en algún lugar en la profunda negrura, los restos de la flota Dravari regresaban cojeando a casa, no para lamerse las heridas, sino para planear la venganza. La venganza de los Dravari no comenzó con otra flota. Comenzó con el miedo. El informe del almirante Borsk se extendió por sus filas militares, y con él llegó una verdad no dicha. Si los humanos habían construido una nave como el Arrow, podían construir más. Los Dravari habían construido su dominio sobre la certeza de que ninguna presa podría desafiarlos en una lucha directa. Esa certeza había desaparecido, así que hicieron lo que hacen los depredadores cuando su dominio se ve amenazado. Comenzaron a cazar de una manera diferente. Pequeñas naves Dravari comenzaron a aparecer en el espacio humano, disfrazadas de comerciantes o mineros. Las naves de patrulla humanas informaron ser seguidas. Sus transpondedores eran sondeados por señales desconocidas. Los relés de comunicaciones eran hackeados. Datos sustraídos en la oscuridad de la noche. Y en algún lugar en las sombras, los científicos Dravari analizaban cada fragmento de datos de sensores de la batalla, desesperados por entender el arma que había masacrado a su flota en minutos. Grant sabía que iba a pasar. Había visto esta jugada antes a menor escala con piratas y corsarios que subestimaban a un objetivo. Primero venía la fanfarronería, luego la retirada, luego el sondeo silencioso de debilidades, y luego el ataque. Se encontraba en la cubierta de observación de la Row, mirando el lento giro de un distante campo de asteroides. Su reflejo en el cristal era firme, su expresión ilegible. «Volverán a venir», dijo una voz detrás de él. Era el jefe de artillería, su ancha figura llenando el umbral de la puerta. «Sí», dijo Grant. «Y cuando lo hagan, traerán más naves, más armas, más cautela». La boca del jefe se curvó en una lenta sonrisa. «Bien.
Significa que la próxima vez durarán más. Grant no sonrió. O tal vez significa que lo harán interesante de verdad. Para cuando el Arrow llegó a Sol, la leyenda ya había superado la realidad. La gente hablaba de la batalla como si hubiera durado horas, con el Arrow danzando entre el fuego enemigo como un depredador mítico. Decían que el buque insignia Dravari había sido vaporizado de un solo disparo o que Grant les había dado una oportunidad de rendirse antes de desatar el infierno. La verdad ya no importaba. En la mente de millones, la humanidad se había probado a sí misma contra una de las potencias supremas de la galaxia. Y en la mente de esas potencias supremas, una pregunta peligrosa había echado raíces. Si esto era lo que una nave de guerra humana podía hacer, ¿qué pasaría cuando hubiera 50 o 100? Grant sabía la respuesta. Solo que no sabía si la galaxia estaba preparada para ello. Los Dravari no se apresuraron a volver al espacio humano. Eso habría sido fácil de manejar. Grant casi deseaba que lo hubieran hecho. En cambio, llegaron como un cáncer lento. Primero, los cargueros desaparecidos, luego las balizas de los puestos de avanzada que se apagaban. Los mineros de las colonias informaban haber visto naves fantasma al borde de los cinturones de asteroides. Naves sin transpondedores registrados que se movían como depredadores en la penumbra. El Arrow estaba estacionado en el muelle Luna para informes y reparaciones, pero las reparaciones eran la excusa. Los altos mandos querían mantener a Grant bajo vigilancia mientras los analistas de inteligencia desmenuzaban los datos de la batalla. Podía sentir la inquietud en cada reunión. La mitad de los almirantes querían que volviera al campo con el Arrow como elemento disuasorio. La otra mitad temía que mostrarla de nuevo provocara una guerra mayor. Grant sabía la verdad. Los Dravari ya estaban en guerra. Obtuvo la confirmación 2 semanas después. Era una transmisión desde la frontera de Perseo, granulada, distorsionada por fuertes interferencias. La imagen mostraba la colonia de Vesper Ridge, un asentamiento minero tallado en los acantilados de una luna rica en hierro. Explosiones destrozaban sus estructuras exteriores. Columnas de oxígeno se escapaban a la negrura. En la superficie, naves de desembarco Dravari aterrizaban, elegantes e insectoides, sus cascos brillando a la luz de la luna. Las defensas automatizadas de la colonia apenas lograron disparar una docena de veces antes de ser silenciadas. El audio era peor. Gritos, disparos, el idioma alienígena ladrando órdenes, y luego la señal se cortó. Grant estaba en el centro de mando del muelle Luna, con los puños apretados mientras terminaba la reproducción. La sala estaba en silencio sepulcral. El almirante Saurin fue el primero en hablar. Están dando un ejemplo. Quieren que reaccionemos precipitadamente. Que enviemos naves a una trampa. Grant no apartó la vista de la pantalla muerta. Entonces reaccionaremos con inteligencia. Denme el Arrow. Déjenme ir de casa. El consejo intercambió miradas. Alguien carraspeó. No podemos arriesgarnos a perderte. Esa nave es un símbolo ahora. No es un símbolo, espetó Grant, su voz baja, pero lo suficientemente dura como para cortar el aire. Es un arma. Y si la mantienen anclada en el puerto mientras los Dravari masacran a nuestra gente, les están diciendo que tenemos miedo de usarla. Seguirán haciendo esto hasta que los detengamos. Saurin mantuvo su mirada por un largo momento, luego asintió lentamente. Tendrás tus órdenes en 1 hora. Cuando el Arrow dejó la luna, su casco brillaba con blindaje nuevo. Cada sistema había sido ajustado a la perfección. La tripulación abordó en silencio, sus rostros duros, sus movimientos deliberados. No había bromas, ni charlas casuales, no cuando todos habían visto la misma grabación que Grant. El salto a la frontera de Perseo tomó 2 días. La tensión crecía con cada año luz, el enfoque de la tripulación se agudizaba hasta que la nave se sentía como la cuerda tensa de un arco. Cuando llegaron al sistema Vesper, encontraron la luna suspendida en silencio. La colonia había desaparecido. Edificios arrasados, hangares destripados, las otrora bulliciosas plataformas de aterrizaje cubiertas de escombros calcinados. El único movimiento provenía de drones carroñeros que desmontaban las ruinas en busca de metal. Pero los Dravari no habían terminado. Harris fue el primero en anunciarlo.
Múltiples contactos vectorizando desde el lado oscuro de la luna. Cuento 20. No. 30 naves, formación mixta, destructores, cruceros y, hizo una pausa. 3 acorazados. Los ojos de Grant se entrecerraron. Han aprendido algo. Traen peso pesado. La formación alienígena emergió como sombras despegándose de la curva lunar. Sus cascos eran más oscuros que antes, con un blindaje irregular, probablemente una armadura de dispersión diseñada para interferir con la puntería de los cañones de riel. Su formación era cerrada, protectora, con los acorazados en el centro. Grant casi sonrió. Lo habían estudiado. Eso era bueno. Significaba que tenían miedo. Acérquenos. Alcance a las naves líderes, 70.000 clics y acercándose. Aguanten hasta que crucen los 60. Entonces, ilumínenlos. Los Dravari hicieron el primer movimiento. Lanzas de energía brotaron de los acorazados, cortando el vacío en líneas rectas y llameantes. Los escudos de la Row destellaron y resistieron. Naves más pequeñas lanzaron nubes de micromisiles, cada uno cayendo erráticamente para confundir a la defensa puntual. Defensa puntual en línea, ladró el jefe de artillería. Despejando los enjambres. Las torretas cosieron la negrura con ráfagas de fuego, detonando misiles en brillantes flores. El Arrow se sacudió ligeramente bajo algunos impactos, pero nada penetró. 60 clics, dijo Harris. Fuego. Los cañones de riel dorsales rugieron, lanzando muerte de tungsteno a través del vacío. El primer destructor Dravari fue desgarrado en un instante, su armadura de dispersión inútil a esa velocidad. El segundo y el tercero le siguieron, sus secciones medias desapareciendo en una lluvia de metal fundido. Los alienígenas apretaron la formación, protegiendo a sus naves pesadas. Pero el equipo de puntería de Grant ya estaba recalibrando, trazando trayectorias que se curvarían a través de los huecos en su pantalla. Otra andanada se estrelló contra el crucero de vanguardia, haciéndolo pedazos en una cadena de detonaciones internas. Pero los Dravari se habían adaptado de otras maneras. Un grupo de fragatas se separó de la fuerza principal, corriendo a velocidades imposibles hacia el flanco de la Row. Zigzagueaban impredeciblemente, usando un nuevo patrón de impulso que dificultaba el bloqueo. Van a por nuestro punto ciego, advirtió Harris. La voz de Grant fue firme. Creen que tenemos uno. Desplacen las baterías ventrales. Atrápenlos a mitad de la deriva. El jefe de artillería ya estaba en ello. Mientras las fragatas giraban bruscamente para situarse detrás de la Row, las torretas ventrales abrieron fuego. Cada proyectil alcanzaba un objetivo a mitad de la curva. Las naves alienígenas se deshicieron antes de terminar su maniobra. Su impulso esparció los restos como metralla. Aún así, la línea principal Dravari se estaba acercando. A 40 clics, sus acorazados desataron andanadas completas, columnas de plasma tan gruesas como torres, martilleando los escudos de la Row. Escudos al 87%, anunció el oficial de ingeniería, aguantando. Grant mantuvo un tono tranquilo. Mantengan el fuego. Concéntrense en el acorazado de la derecha. La tripulación obedeció sin dudarlo. Una salva concentrada rasgó la proa del objetivo, destrozando sus baterías de armas delanteras. Explosiones secundarias recorrieron su espina dorsal en cascada, expulsando atmósfera y cuerpos al espacio. Por primera vez en la lucha, los Dravari dudaron. Su centro vaciló. Un capitán menos experimentado que Grant podría haber presionado el ataque entonces, pero él mantuvo la línea. La clave para quebrar a un enemigo no era apresurarse cuando tropezaban. Era hacerles saber que estaban atrapados. Esperó. Dejó que se acercaran otros 10 clics. Entonces dio la orden. Todos los cañones. Patrón de andanada. Denme campos de tiro superpuestos. Las armas de la Row rugieron al unísono. La tormenta de tungsteno barrió el campo de batalla, destrozando 2 destructores y dejando lisiado a otro crucero en segundos. El segundo acorazado recibió un impacto de refilón que arrancó la mitad de su sección media. Los Dravari intentaron devolver el fuego, pero su coordinación se estaba fracturando. Demasiadas naves perdidas.
Demasiados capitanes actuando por miedo en lugar de por órdenes. Grant se inclinó hacia adelante, con voz baja. Objetivo, su acorazado restante. Terminen con esto. Los equipos de artillería trabajaron como máquinas, ajustando alcance, rotación y armónicos de escudo. La siguiente andanada atravesó los escudos del buque insignia alienígena en un estallido de luz azul, el proyectil impactando directamente en su núcleo del reactor. La explosión iluminó el vacío como un falso amanecer, enviando ondas de choque a través de los restos. Los supervivientes rompieron filas, su formación colapsó por completo, las naves dispersándose en todas direcciones. El Arrow eliminó a 3 más mientras huían, pero Grant no se molestó en perseguirlos. Sabía que lo que importaba ahora no era la destrucción total. Era el mensaje. El silencio cayó sobre el puente. El olor a ozono flotaba débilmente en el aire por el fuego sostenido de las armas. Harris finalmente habló, su voz casi casual. Tiempo del enfrentamiento: 7 minutos y 19 segundos. El jefe de artillería resopló. Duraron más que la última vez. Grant no respondió. Estaba observando los escombros a la deriva en la negrura, pensando en Vesper Ridge, en la gente que no pudo ser salvada a tiempo. Esta batalla no había sido sobre la victoria. Había sido sobre la retribución, y la retribución no había terminado. Establezcan rumbo para seguir el vector de retirada de su grupo más grande, dijo finalmente. No hemos terminado de cazar. El Arrow se movía como un depredador olfateando sangre. Sin patrones de patrulla, sin presencia anunciada, solo una deriva silenciosa y fría a través de las estrellas, siguiendo el vector de retirada de la destrozada flota Dravari. Grant mantuvo sus armas en frío, el calor del casco sincronizado y las emisiones del motor reducidas a un susurro. No estaban aquí para anunciarse. Estaban aquí para terminar algo. En la quietud del puente, solo el bajo zumbido del soporte vital y el débil clic de las estaciones de la tripulación perturbaban la calma. La tripulación conocía la verdad no dicha. Esta era la primera nave de guerra humana en cruzar intencionadamente a territorio controlado por los Dravari. No habría refuerzos, ni ruta de retirada segura, ni segundas oportunidades. A Grant no parecía importarle. De hecho, había una calma en él ahora que no estaba presente en el muelle Luna. Aquí fuera, no había comités con los que discutir, ni políticas que navegar, solo un enemigo que necesitaba ser eliminado. Harris rompió el silencio primero, detectando firmas de curvatura residuales. Los rastros son frescos, menos de 6 horas. Vector, directo hacia el sistema Ralbeck. Según las cartas de navegación, es un centro de reabastecimiento avanzado. Tráfico pesado, múltiples plataformas orbitales. La mente de Grant ya estaba haciendo los cálculos. Ralbeck sería donde los Dravari en retirada se reagruparían, repostarían y repararían sus daños antes de adentrarse más en su territorio. Si podían atraparlos allí, no solo golpearían a los supervivientes, destriparían el punto de preparación mismo. Tracen una intercepción, dijo. Aproximación sigilosa hasta que estemos en el sistema. Entonces veremos quién está en casa. El salto a Ralbeck fue como un cuchillo deslizándose en carne blanda. Sin alarmas, sin detección, solo el Arrow emergiendo de la sombra de curvatura detrás de la luna más externa. Y allí estaba. Harris mostró la superposición táctica en la pantalla principal. 3 plataformas orbitales erizadas de torretas, un grupo de tanqueros de combustible atados como insectos hinchados, media docena de diques secos acunando naves de guerra dañadas. Al menos 20 naves en órbita, algunas con cicatrices de batalla, otras prístinas. Los supervivientes de la lucha en Perseo también estaban allí. Cascos que recibían blindaje nuevo, marcas de quemaduras aún visibles a lo largo de sus flancos. Grant sintió algo frío asentarse en sus entrañas al verlos. Habían huido de Vesper Ridge después de asesinar a civiles. Ahora estaban a salvo, siendo reparados para otra incursión. No por mucho tiempo. La tripulación se movió sin necesidad de órdenes. Los artilleros encendieron los sistemas en silencio. Los oficiales de puntería introdujeron soluciones de tiro en el sistema sin hablar.
Ingeniería desvió cada vatio sobrante de la producción del reactor a las armas y los propulsores de maniobra. ¿Objetivos?, preguntó el jefe de artillería en voz baja. Prioridad: los diques secos que albergan las naves de guerra dañadas, dijo Grant. Después, los tanqueros de combustible. Las plataformas pueden esperar hasta que sepan lo que está pasando. Harris miró de reojo. ¿Eso no hará que todo el sistema se nos eche encima en segundos? Exacto, dijo Grant. La primera andanada de los cañones de riel fue casi demasiado rápida para procesarla. En un momento, el Arrow flotaba en la oscuridad, una sombra entre las estrellas. Al siguiente, 3 proyectiles de tungsteno ya estaban a mitad de camino a través del vacío. El primer dique seco explotó en una lluvia de fragmentos fundidos mientras el proyectil atravesaba la nave de guerra en su interior y destrozaba su reactor. El segundo proyectil atravesó un crucero en plena reparación, abriéndolo como una carcasa. El tercero aniquiló una fragata antes de que sus sistemas siquiera se activaran. La reacción fue inmediata. Las sirenas aullaron en los canales de comunicación Dravari. Órdenes ladradas en su lengua gutural. Las plataformas pivotaron, tratando de apuntar sus armas, pero el Arrow ya se estaba moviendo. Patrón evasivo Delta, ordenó Grant. Mantengan las plataformas al borde de los arcos de tiro. Mantengan la presión sobre objetivos de oportunidad. La nave se deslizó lateralmente en el espacio, los propulsores disparando en ráfagas cortas y precisas. Otra andanada destrozó los tanqueros de combustible, y el resultado fue espectacular. 3 de ellos, unidos, estallaron a la vez. Una bola de fuego cegadora que envolvió la mitad del área del muelle. Fragmentos de metal sobrecalentado se dispararon hacia afuera, impactando en naves y estructuras cercanas. Ahora los Dravari devolvían el fuego. Rayos de plasma atravesaron la negrura, trazando la última posición del Arrow. Enormes cañones de riel en las plataformas retumbaron, sus proyectiles pasando a menos de 100 metros. Escudos al 91%, anunció Ingeniería. Aguantando. Que sigan aguantando, dijo Grant. El Arrow se movía entre nubes de escombros, usándolas como cobertura temporal. Cada vez que una nave Dravari despejaba su línea de fuego, un proyectil de tungsteno la derribaba. Los supervivientes de la batalla de Perseo intentaron reagruparse, pero estaban dañados y lentos, su coordinación ya deshilachada. 2 más cayeron antes de que pudieran siquiera apuntar. El tono de Harris se agudizó. Capitán, detectando múltiples firmas de curvatura entrantes. Tonelaje pesado. Parecen refuerzos. La mirada de Grant se dirigió al cronómetro en su cabeza. Llevaban aquí poco más de 3 minutos. Era suficiente. Ataque final a la plataforma más cercana, dijo. ¡Que duela! El jefe de artillería sonrió como un lobo. El Arrow giró en un amplio arco, alineando un tiro limpio. Todos los cañones dorsales y ventrales dispararon a la vez, una tormenta cegadora que devoró los escudos de la plataforma en segundos. La siguiente oleada de disparos desgarró su superestructura, partiéndola en 3 secciones a la deriva y en llamas. Para entonces, los refuerzos estaban llegando a la lucha. 8 naves capitales, nuevas e intactas, aparecieron en formación cerrada, con las armas activas. Los supervivientes Dravari locales vitorearon por los comunicadores. Demasiado pronto. Grant no tenía intención de luchar contra ellos. No aquí. Tracen coordenadas de salto para el vector de repliegue, dijo. Máxima potencia hasta que salgamos de su zona de interdicción. Los motores del Arrow rugieron. Los disipadores de calor expulsaron la energía almacenada en chorros blancos. Los refuerzos Dravari pivotaron para perseguir, pero los campos de escombros, los restos en llamas y los aliados lisiados en su camino los ralentizaron. El Arrow superó la burbuja de interdicción con segundos de sobra. ¡Salto!, ordenó Grant. El espacio se rasgó, se plegó, y el Arrow desapareció. Cuando reaparecieron, fue en el profundo tramo vacío entre los puestos fronterizos Dravari. La tripulación exhaló al unísono, en parte alivio, en parte el bajón de la adrenalina. El mapa táctico detrás de Grant era un desorden de iconos destruidos y estimaciones de daños.
El recuento de Ralbeck aún se estaba compilando. ¿Bajas?, preguntó Grant. Ninguna de nuestro lado, dijo Harris. Las pérdidas enemigas superan las 15 naves, 3 plataformas inutilizadas, 5 tanqueros destruidos, más los astilleros de reparación. No podrán usar Ralbeck durante meses. El jefe de artillería se recostó con un gruñido de satisfacción. Eso los frenará. Grant no respondió de inmediato. Estaba pensando en el futuro, imaginando la respuesta de los Dravari. Esto no era solo una incursión. Era un cuchillo en la cara del imperio. Y los depredadores no se tomaban las cicatrices a la ligera. Vendrán a por nosotros ahora, dijo finalmente. No solo con flotas. Esta vez cazarán a la nave misma. El tono de Harris era sombrío. Entonces, ¿cuál es nuestro movimiento? Grant miró el campo de estrellas, el vacío negro extendiéndose para siempre. Seguimos adelante. Golpéenlos donde duele. Hagan que se den cuenta de que cada vez que pongan un pie en el espacio humano, el Arrow ya los estará esperando, nos vean o no. El ataque del Arrow a Ralbeck no solo hirió a los Dravari, los humilló. En un día, cada canal de comunicación en su imperio sangraba con la noticia. Los humanos no solo habían defendido sus fronteras. Habían cruzado a territorio Dravari y reducido a cenizas un centro estratégico. Era un insulto demasiado grande para ignorarlo. La respuesta llegó más rápido de lo que Grant esperaba. Intercepciones de inteligencia de puestos de escucha humanos en sistemas neutrales pintaron un cuadro claro. Los Dravari estaban movilizando una flota como no se había visto en décadas. 70 naves de guerra, 4 superacorazados, un ala entera de fragatas furtivas, todas moviéndose hacia un sector en los límites del espacio humano. Grant sabía que el número no era aleatorio. Era donde pensaban que estaría el Arrow. Una trampa, dijo Harris rotundamente, inclinado sobre la pantalla holográfica en la sala de guerra. Grant estudió la formación. Las naves no solo convergían. Estaban creando una red, conduciendo a su presa hacia un único punto en el espacio profundo. Sin planetas, sin estaciones, solo vacío negro. El tipo de lugar que eliges cuando no quieres testigos. Han aprendido, murmuró el jefe de artillería. Intentarán acorralarnos, cortar nuestros motores de salto. Grant asintió. Tendrán campos de interdicción tan densos que no podremos ni estornudar sin activar uno. La voz del almirante Saurin llegó por la línea segura, tensa y cortante. Grant, tienes órdenes de retirarte del espacio Dravari y evitar el contacto hasta que el comando de la flota pueda reunir refuerzos. Grant ni siquiera levantó la vista de la pantalla. Con el debido respeto, señor, si nos retiramos ahora, pensarán que la trampa funcionó, y la próxima vez la tenderán sobre una colonia en lugar de sobre nosotros. Saurin dudó. Estás entrando en una flota que podría aniquilar cada nave que tenemos en este sector. La voz de Grant era fría. Menos mal que no se enfrentan a todas las naves que tenemos. Se enfrentan a mí. El plan se formó en su cabeza como una hoja forjándose. Afilado, simple y peligroso. Los Dravari contaban con que el Arrow reaccionaría como una presa, evitando el contacto hasta ser acorralado. Pero los depredadores no huyen. Los depredadores van directos a la yugular. Grant no esperaría a que la trampa se cerrara. La atravesaría antes de que estuviera lista. 2 días después, el Arrow se deslizó por los bordes exteriores de la zona de muerte. Las estrellas aquí se sentían extrañas. Demasiado quietas. La tripulación se movía a media voz. Cada estación ocupada, cada ojo escaneando en busca de movimiento. Los primeros contactos aparecieron exactamente donde Grant esperaba, un anillo de fragatas furtivas apenas visibles contra el vacío. No estaban atacando todavía, solo siguiendo, esperando que el resto de la red se cerrara. Las fragatas nos están sondeando, informó Harris. Aún no hay disparos. No están aquí para disparar, dijo Grant. Están aquí para mantenernos ocupados hasta que lleguen las naves pesadas. Lo que nos da unos 40 minutos antes de que estemos nadando en acorazados, añadió Harris. Los ojos de Grant se entrecerraron. Entonces no les daremos 40 minutos. Los motores del Arrow se encendieron a máxima potencia,
lanzándola hacia el grupo más cercano de fragatas. La repentina agresión tomó a los Dravari por sorpresa. Su formación vaciló mientras intentaban adaptarse. La primera andanada de los cañones de riel borró 2 fragatas al instante. La segunda dispersó a los supervivientes, sus campos de sigilo colapsando mientras realizaban maniobras evasivas. «Sigan empujando», ordenó Grant. «Abriremos un agujero aquí antes de que los peces gordos lleguen». El Arrow atravesó la brecha, dejando restos dando tumbos detrás. Pero los Dravari no estaban ociosos. El brillo distante de las naves capitales ya se intensificaba mientras la flota principal aceleraba hacia ellos. Detectando 3 acorazados en intercepción, anunció Harris. 30 clics y acercándose rápido. El tono del jefe de artillería era sombrío. «No saldremos de esta si levantan esos campos de interdicción». «No lo harán», dijo Grant. Su voz era tranquila, casi casual, pero la tripulación podía sentir el acero enrollado debajo. El Arrow pivotó en pleno vuelo, apuntando al acorazado líder incluso mientras cargaba. Los cañones de riel rugieron, el primer proyectil impactando en la proa del acorazado. Los escudos destellaron, pero el segundo proyectil lo atravesó, liberando la mitad de sus cubiertas delanteras. Los Dravari devolvieron el fuego en una tormenta de plasma y proyectiles de riel. El vacío entre ellos se iluminó como un horno. Los escudos del Arrow brillaron al rojo vivo bajo el martilleo, las alarmas chillando en ingeniería. Escudos al 74%. Grant no parpadeó. «Destruyan su propulsión». El equipo de artillería respondió con precisión. 3 disparos concentrados en la sección de popa del acorazado. Cada uno cavando más profundo hasta que su motor principal estalló en una bola de fuego en expansión. La enorme nave quedó a la deriva, muerta en el espacio. Pero ahora los otros 2 se acercaban. El campo de interdicción se estaba formando, deformando el espacio como cadenas invisibles apretándose a su alrededor. La voz de Harris era tensa. «Tenemos una ventana de 2 minutos antes de que los motores de salto se bloqueen por completo». El tono de Grant era absoluto. «Eso es 1 minuto más de lo que necesitamos». Objetivo: el segundo acorazado. Máxima potencia. Las armas del Arrow tronaron de nuevo, golpeando la sección media de la segunda nave hasta que su blindaje se dobló. Siguió una brecha en el reactor, desgarrando la nave desde adentro. El tercer acorazado dudó solo por 1 segundo, pero en la batalla, 1 segundo es una eternidad. Grant lo aprovechó. El Arrow giró, descargando cada proyectil restante en sus generadores de escudo. Cuando los escudos colapsaron, la siguiente ronda atravesó directamente su puente. La trampa Dravari se estaba desmoronando antes de haberse cerrado por completo. «Motor de salto despejado», informó Ingeniería. «Campos de interdicción interrumpidos». Grant dio la orden final sin dudarlo. «Salto». Las estrellas se plegaron y el Arrow se desvaneció, dejando a 70 naves de guerra Dravari persiguiendo fantasmas en la oscuridad. El Arrow no saltó de vuelta al espacio humano. Saltó más profundamente en territorio enemigo, moviéndose a través de rutas secundarias tan antiguas y poco monitoreadas que incluso la armada Dravari apenas las recordaba. Grant había estudiado estos caminos durante años. Antiguas rutas de contrabandistas, corredores mineros abandonados y las sombras huecas detrás de estrellas de neutrones donde los sensores se volvían ciegos. La tripulación no preguntó a dónde se dirigían. A estas alturas, lo entendían. El capitán no huía de los Dravari. Iba hacia ellos. 2 saltos después, el ordenador de navegación marcó una advertencia. Sistema restringido. El corazón del Imperio Dravari, su mundo natal. Desde el puente, la pantalla principal floreció con el mapa táctico del sistema. En su centro, la esfera verde de Dravari Prime giraba lentamente, rodeada por anillos orbitales y cúmulos de estaciones. A su alrededor colgaba la red defensiva más formidable de su espacio. 50 naves de guerra en patrulla constante, 6 fortalezas orbitales y una red de plataformas de armas automatizadas que podían vaporizar un crucero antes de que cruzara la mitad del camino hacia el planeta. Harris silbó por lo bajo. «Esos son más armas de las que he visto apuntando en una dirección». El jefe de artillería sonrió.
Parece un desafío. Los ojos de Grant se movieron sobre el diseño. No estaba aquí para cristalizar el planeta, eso era imposible con una sola nave, pero golpear la parte correcta de esta red defensiva. Eso enviaría una onda de choque a través de los Dravari que ningún enfrentamiento de flotas podría igualar. El objetivo era obvio. Anillo Alfa, la estructura orbital más grande que rodeaba a Dravari Prime. No era solo un centro de armas. Era su relé de mando, el centro neurálgico que coordinaba toda la red de defensa del mundo natal. Si caía, los otros anillos y plataformas se verían obligados a operar de forma independiente, más lentos para reaccionar y mucho más fáciles de vulnerar en el futuro. Pero el anillo Alfa no estaba indefenso. 2 acorazados estaban atracados directamente a su lado, además de fragatas de escolta patrullando su perímetro. La estructura misma estaba erizada de torretas pesadas, matrices de escudos y torpedos antinaves capitales. Acercarse significaba sobrevivir a un infierno. La aproximación sigilosa no funcionará aquí, dijo Harris. Sus redes de sensores son demasiado densas. En el segundo que crucemos el marcador exterior, nos verán. Bien, dijo Grant. Quiero que nos miren directamente. El Arrow salió de su cobertura y se lanzó de frente. Los motores principales brillando como un desafío lanzado a través del vacío. Las naves de patrulla Dravari se movilizaron. Los 2 acorazados atracados se separaron para interceptar. Las comunicaciones se encendieron con una transmisión. Un profundo discurso gutural Dravari. El traductor se activó a mitad de camino. Nave humana, ataque suicida. Prepárense para ser borrados. Grant lo ignoró. Objetivo, el acorazado líder. Ignoren todo lo demás hasta que desaparezca. La primera andanada de los cañones de riel se estrelló contra la proa del acorazado, desgarrando el blindaje y liberando atmósfera. Los Dravari devolvieron el fuego con cada arma que tenían. Tormentas de plasma, proyectiles de riel, andanadas de torpedos, pero los escudos del Arrow resistieron el castigo. Una segunda andanada inutilizó los propulsores de babor del acorazado. Comenzó a desviarse, su enorme mole a la deriva sin control. La tercera andanada alcanzó su reactor. La detonación iluminó el vacío, enviando fragmentos en espiral hacia el blindaje del anillo Alfa. Para entonces, toda la red defensiva estaba activa. Torretas a lo largo del anillo escupían corrientes de fuego trazador y lanzas de energía, forzando al Arrow a constantes maniobras evasivas. El segundo acorazado intentó girar para una andanada, pero Grant se cruzó en su camino, martilleando sus generadores de escudo hasta que fallaron. Un solo proyectil de tungsteno a través de la sección media acabó con él. Camino despejado hacia el anillo, anunció Harris. Escudos al 68%. Mantengan el rumbo, dijo Grant. Se acercaron, zigzagueando a través de un fuego tan denso que pintaba el puente con una luz parpadeante. Los cañones de riel del Arrow rugieron una y otra vez. Cada disparo penetrando más profundamente en la coraza del anillo Alfa. Los primeros impactos destrozaron sus sistemas de armas externos. La siguiente andanada apuntó a sus antenas de comunicaciones, partiéndolas como huesos frágiles. Los Dravari se apresuraron a ajustarse. Fragatas se abalanzaron desde ambos flancos, con la esperanza de aprisionar al Arrow contra la red defensiva del anillo. Baterías secundarias, barran los flancos, ordenó Grant. Las torretas ventrales y dorsales abrieron fuego, acuchillando a las fragatas a quemarropa. Los restos se alejaron en trozos brillantes. Con las escoltas eliminadas, el Arrow se acercó a distancia de tiro mortal. Objetivo, el núcleo de mando, dijo Grant, su voz baja y firme. Un solo disparo. El jefe de artillería fijó la solución de tiro. El puente quedó en silencio, excepto por el profundo zumbido resonante de los capacitores de los cañones cargándose al máximo. Entonces, ¡boom! El proyectil cruzó la distancia en menos de un segundo, atravesando el generador de escudo principal del anillo y abriendo un corredor fundido directamente a través del centro de mando. Explosiones internas se propagaron hacia afuera, trozos del anillo se desprendieron mientras los sistemas secundarios fallaban. El halo una vez perfecto alrededor de Dravari Prime ahora tenía una brecha humeante,
los escombros esparciéndose en una lenta espiral hacia el planeta. Grant no se demoró. En el momento en que el nodo de mando del anillo se oscureció, ordenó una quema a máxima potencia para alejarse del sistema. Cada nave de guerra restante en la flota defensiva se giró para perseguir, pero sin la coordinación del relé, su respuesta fue fracturada y lenta. El Arrow saltó de nuevo a la curvatura, dejando la fortaleza más orgullosa del mundo natal Dravari rota y ardiendo en su propio cielo. La tripulación no vitoreó. No lo necesitaban. Todos sabían lo que habían hecho, lo que significaba. Nadie había golpeado el sistema natal Dravari y vivido para contarlo. Ahora, cada ser sensible en la galaxia sabría que era posible. Grant se paró frente a la pantalla principal, viendo las estrellas deslizarse en la curvatura. Envíen un mensaje al comando de la flota, dijo. 4 palabras. El anillo ha caído. El jefe de artillería soltó una risa sombría. Eso los va a mantener despiertos por la noche. Los ojos de Grant permanecieron en la negrura más allá. Bien. El miedo los mantiene a raya. La destrucción del anillo alfa golpeó a los Dravari más fuerte que cualquier pérdida de flota. Las naves de guerra podían reconstruirse. Las tripulaciones podían reemplazarse. Pero el anillo de mando orbital alrededor de su mundo natal había sido el símbolo de su dominio durante generaciones. Un escudo que ningún enemigo había violado jamás. Su brecha humeante era una herida que no podían ocultar. Un mensaje transmitido en todas direcciones. Los humanos habían entrado en el corazón del imperio y le habían arrancado un pedazo. Grant sabía que no era solo una victoria táctica. Era un terremoto político. Y los terremotos desesperan a la gente. 3 días después, mientras el Arrow flotaba a la sombra de una luna muerta, lejos de cualquier ruta comercial, las comunicaciones se encendieron con una señal inesperada. Harris frunció el ceño. Canal encriptado, origen dentro del espacio Dravari. No es militar. Parece una encriptación diplomática. La expresión de Grant no cambió. Póngalo en pantalla. El holograma que floreció sobre la consola mostró una figura Dravari vestida con una armadura ceremonial, sus escamas pulidas hasta un brillo de espejo. El traductor lo identificó como el Lord Guardián Bes, un enviado del Alto Consejo Imperial. Su voz era baja y controlada, pero la tensión detrás de ella era obvia. Capitán humano, el Imperio Dravari busca el cese de hostilidades. Términos a negociar. Grant no habló de inmediato. Dejó que el silencio se extendiera, observando los ojos del enviado parpadear con inquietud. Han perdido flotas, mundos y ahora parte de la defensa de su mundo natal, dijo Grant finalmente. ¿Creen que pueden hablar ahora y hacer borrón y cuenta nueva? Las mandíbulas de Bes se crisparon. El imperio reconocerá las reclamaciones territoriales humanas, establecerá fronteras formales y garantizará la no agresión. Grant se acercó a la consola. Su voz era tranquila, pero había acero bajo cada palabra. No es suficiente. No pueden simplemente marcharse después de masacrar a civiles en Vesper Ridge. La mirada del enviado se endureció. Entonces, ¿qué exige? Cuando Grant habló, no levantó la voz, pero todos en el puente dejaron lo que estaban haciendo para escuchar. Primero, reconocerán públicamente su derrota en Ralbeck y en su mundo natal. Segundo, compensarán a cada colonia humana que atacaron. Créditos, materiales, tecnología. Tercero, sus ojos se entrecerraron. Desmantelarán sus bases avanzadas a menos de 10 años luz del espacio humano. Permanentemente. Bes Siseo. Inaceptable. Estos términos son la única razón por la que todavía están hablando conmigo en lugar de ver a la Arrow convertir sus líneas de suministro en polvo, interrumpió Grant. He estado en el corazón de su imperio. Bes. Si vuelvo, la próxima vez no dejaré solo pedazos. La mandíbula del enviado se movió, pero no respondió de inmediato. Después de una larga pausa, inclinó la cabeza. Llevaré sus términos al Alto Consejo. La transmisión terminó. La tripulación esperó en silencio. Harris fue el primero en romperlo. ¿Crees que aceptarán? Grant negó levemente con la cabeza. Volverán con contraofertas. Siempre lo hacen.
El truco es hacerles pensar que estamos listos para golpearlos de nuevo si se demoran demasiado. El jefe de artillería sonrió. Esa parte no debería ser difícil. Las negociaciones se extendieron durante las siguientes 2 semanas. Mensajes pasaban a través de canales encriptados. Cada lado probando al otro. Los Dravari intentaron reducir las demandas. Grant no cedió. Finalmente, el enviado regresó con un mensaje firmado por el propio emperador. El imperio Dravari cumpliría los 3 términos. El comando de la flota quería a Grant de vuelta en Sol para una ceremonia completa, del tipo que podían transmitir a cada colonia y puesto de avanzada. Pero Grant rechazó los desfiles y las medallas. Dejó el Arrow en dique seco para su primer mantenimiento real en meses. Los cañones ennegrecidos y el blindaje marcado de la nave eran un testimonio silencioso de los meses de guerra que había sobrevivido. Caminó solo por los muelles, ignorando los saludos y las miradas. La victoria no se trataba de estandartes y discursos. Se trataba de saber que los Dravari no volverían a cruzar la línea. No porque respetaran el tratado, sino porque temían lo que sucedería si lo rompían. En los bares espaciales de las colonias exteriores, la historia se hizo más grande con cada recuento. Decían que el Arrow había luchado contra 10 flotas sin ayuda, que el capitán Grant se había presentado solo en la sala del trono Dravari y le había dado sus términos al emperador, que los Dravari todavía tenían pesadillas sobre los 4 minutos que le tomó a una sola nave humana borrar su primera flota de invasión. Grant no los corrigió. Las leyendas tenían su utilidad. En el último día antes de que el Arrow volviera al mar, el almirante Saurin visitó el muelle. No perdió el tiempo en charlas triviales. ¿Sabes lo que has hecho, Grant? Detener una guerra, dijo Grant. Saurin negó con la cabeza. Has hecho que sea imposible ignorar a la humanidad. Todas las potencias de ahí fuera nos estarán observando ahora. Algunas querrán comerciar, otras querrán probarnos, y algunas querrán demostrar que el Arrow fue una casualidad. Grant esbozó una leve sonrisa. Entonces descubrirán por las malas que no lo fue. Cuando el Arrow zarpó de nuevo, su rumbo no fue anunciado, su misión clasificada. La galaxia no sabía a dónde iba, pero los Dravari sabían que estaba ahí fuera. Y eso era suficiente para mantenerlos a raya. Por ahora.